Mi familia me pidió $2,300 y mi coche para mi hermano. Dije que no, y me dejaron en la calle. Un año después, todo cambió. Me llamo Mauricio, y hasta hace un año pensaba que la lealtad familiar era un valor que se daba por hecho. Crecí creyendo que, aunque tuviéramos diferencias, al final siempre nos apoyaríamos. Pero esa creencia se rompió en 1000 pedazos la tarde en que mi propio padre me pidió algo que no estaba dispuesto a dar. Vivo en una ciudad mediana, en un pequeño apartamento que logré alquilar después de ahorrar durante casi 2 años. Trabajo como técnico en una empresa de telecomunicaciones, y aunque mi sueldo no es lujoso, siempre me ha permitido vivir con dignidad. No tengo deudas, y mi coche, un sedán usado pero bien cuidado, es mi herramienta diaria para ir al trabajo y resolver cualquier urgencia. En mi familia, las prioridades siempre han girado en torno a mi hermano menor, Daniel. Desde que éramos niños, mis padres lo trataron como si fuera un príncipe. Cada logro suyo era celebrado con entusiasmo, mientras que los míos pasaban casi inadvertidos. Nunca lo vi como un problema grave, hasta que comencé a notar que todo giraba en torno a sus caprichos, sin importar el costo. El detonante fue su graduación universitaria. Mis padres estaban obsesionados con que fuera la mejor fiesta de la historia. Ellos no tenían el dinero suficiente, y como Daniel tampoco trabajaba, y no parecía tener intención de hacerlo, la presión recayó sobre mí. Una noche, recibí la llamada de mi papá. Su tono era serio, casi como si se tratara de una conversación de negocios. Mauricio, necesitamos que nos ayudes con algo importante, dijo. Claro, dime. Queremos que la graduación de tu hermano sea inolvidable. Ya tenemos el salón reservado y el catering casi listo, pero nos faltan $2,300 para cubrir todo. Me quedé en silencio unos segundos, procesando la cifra. $2,300 era prácticamente todo lo que tenía ahorrado para emergencias. Papá, eso es mucho dinero. No puedo darles esa cantidad, respondí, tratando de mantener la calma. ¿No puedes o no quieres?, replicó él, con un tono que ya empezaba a sonar a reproche. No quiero vaciar mis ahorros para una fiesta. Daniel puede celebrar algo más sencillo. ¿Sencillo?, intervino mi madre, que claramente estaba al lado del teléfono. ¿Quieres que tu hermano pase vergüenza enfrente de todos? Es su momento. Tú ya eres independiente, Mauricio. Para eso está la familia, para apoyarnos. Sentí la presión en cada palabra. Era el mismo discurso de siempre. Yo, el responsable, que debía cargar con lo que ellos no podían o no querían asumir. Pero esta vez, algo en mí dijo basta. No voy a darles ese dinero, dije firme. Les deseo que la fiesta salga bien, pero no puedo, ni quiero poner en riesgo mi estabilidad por eso. Hubo un silencio largo. Luego, mi padre dijo, «Está bien, si así lo quieres». Pensé que ahí acabaría todo. Me equivoqué. 2 días después, me invitaron a cenar a casa. Todo parecía cordial al principio, hasta que mi padre dejó el tenedor sobre el plato y me miró con esa mezcla de autoridad y exigencia que conocía bien. Mauricio, ya que no vas a ayudarnos con el dinero, queremos que le des tu coche a Daniel. Solo por un tiempo, hasta que consiga uno propio. Casi me atraganté con el sorbo de agua. ¿Mi coche? ¿Para qué? Para que llegue a la fiesta con estilo y pueda usarlo mientras busca trabajo, respondió mi madre, como si fuera lo más lógico del mundo. No, el coche es mío. Lo necesito para trabajar todos los días. El ambiente se congeló. Daniel, que había estado en silencio, soltó una risa sarcástica. Sabía que ibas a salir con eso, siempre tan egoísta. Egoísta sería pedir algo que sabes que no puedo dar sin perjudicarme. Fue entonces cuando mi padre se levantó de la mesa. Mauricio, si no puedes colaborar con tu familia, no tienes por qué vivir aquí. ¿Perdón?, pregunté, incrédulo. Ya eres un hombre.
Si no quieres ayudar, entonces busca tu propio camino. Las palabras me golpearon como un cubo de agua helada. Había vuelto a casa temporalmente para ahorrar en renta y ayudar con algunos gastos, y ahora me estaban echando por no financiar los caprichos de mi hermano. No discutí más. Esa misma noche, recogí mis cosas y me fui a casa de un amigo mientras buscaba un lugar para alquilar. No hubo llamadas de disculpa, no hubo mensajes preguntando si estaba bien. Para ellos, simplemente había dejado de existir. Esa fue la última vez que vi a mi familia durante meses. Daniel tuvo su fiesta, por supuesto. Vi las fotos en redes sociales. Luces, música en vivo, trajes caros. Todo pagado, según supe después, por un préstamo que mis padres pidieron y que aún estaban pagando. Yo, mientras tanto, aprendí a vivir por mi cuenta sin mirar atrás. Pero lo que no imaginaban era que, un año después, todo cambiaría. Y no precisamente a mi favor. Después de irme de casa aquella noche, pasé los primeros meses en un pequeño departamento que apenas podía pagar. No voy a mentir. Al principio fue duro. Vivía con lo justo, recortando gastos y trabajando horas extra en la empresa para poder estabilizarme. Aprendí a cocinar en casa, a reparar cosas por mí mismo y a no depender de nadie. Mientras tanto, mi relación con mi familia se enfrió hasta casi desaparecer. Mi mamá me enviaba mensajes esporádicos, casi siempre para contarme los grandes logros de Daniel, que había conseguido un contrato temporal, que había comprado ropa nueva, que estaba pensando en hacer un viaje con sus amigos. Nunca me preguntaba cómo estaba yo. A veces, en la soledad de mi apartamento, me preguntaba si había exagerado, si podría haber cedido un poco para mantener la paz familiar. Pero cada vez que recordaba las palabras de mi padre, si no quieres ayudar, entonces busca tu propio camino, se me pasaba. No había sido una discusión, había sido una expulsión. Pasó casi un año así, hasta que un día, mientras trabajaba en la oficina, recibí una llamada inesperada de mi tía Laura, la hermana menor de mi madre. Mauricio, cariño, ¿cómo estás?, preguntó con un tono amable pero tenso. Bien, tía. ¿Y tú? Verás, creo que deberías saberlo. Tus padres están pasando por un mal momento. El negocio de tu papá está prácticamente en quiebra, y para colmo, el préstamo que pidieron para la fiesta de Daniel los está ahogando. La noticia me sorprendió, pero no me alegró. No era ese tipo de satisfacción inmediata que uno podría imaginar. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de procesar. ¿Y Daniel?, pregunté al final. Sigue sin un trabajo estable. Ha estado viviendo con ellos todo este tiempo. Y ahora... Bueno, la situación es complicada. Esa noche, mientras cenaba solo, recibí otro mensaje, esta vez de mi mamá. Era corto. Mauricio, necesitamos hablar. Es importante. No contesté de inmediato. La última vez que me habían dicho que era importante, había terminado en que me pidieran mi coche. Decidí esperar hasta el día siguiente. A media mañana, mi padre me llamó directamente. Mauricio, necesitamos tu ayuda, dijo sin rodeos. ¿Con qué?, pregunté, manteniendo la voz neutral. El banco está a punto de embargar la casa. Si pudiéramos conseguir algo de dinero rápido, podríamos salvarla. Me quedé en silencio. Era casi surrealista escuchar eso, sabiendo que hacía un año me habían echado a la calle sin dudarlo. Papá, ¿y por qué me lo pides a mí?, pregunté. Porque eres quien tiene la estabilidad para hacerlo. Tienes un trabajo fijo, ahorros, y eres parte de esta familia. Ahí estaba otra vez, el argumento del «eres parte de esta familia», que solo parecía válido cuando necesitaban algo. ¿Y Daniel?, repliqué. ¿No puede ayudar? Daniel, está pasando por un momento difícil. Traducción. Seguía sin trabajar. Les pedí un par de días para pensarlo, aunque ya sabía cuál sería mi respuesta.
No se trataba de venganza inmediata, sino de poner límites que nunca habían existido. Durante esos 2 días, recordé cada momento en que había cedido para complacerlos, cada vez que había puesto sus necesidades por encima de las mías. Recordé la noche en que me echaron, el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí, y cómo dormí en un sillón prestado con mis maletas al lado. La noche anterior a la reunión que acordamos, recibí un mensaje inesperado de Daniel. Sé que mamá y papá te han hablado. Si les ayudas, me ayudarías a mí también. Esta es tu oportunidad para demostrar que no eres tan egoísta como siempre creí. No respondí. Me limité a silenciar la conversación. Cuando llegó el día, nos reunimos en la casa de mis padres. El ambiente era muy diferente al de un año atrás. No había reproches ni superioridad, solo preocupación y algo que se parecía a miedo. Me ofrecieron café, como si eso fuera a suavizar la conversación. Mauricio, empezó mi madre. Sabemos que lo que pasó el año pasado fue duro, pero esta es una situación distinta. Si perdemos la casa... No se trata solo de la casa, mamá. La interrumpí. Se trata de que ustedes me dejaron sin techo por no querer financiar una fiesta y un coche para Daniel. Ahora me piden que salve el techo que ustedes mismos no cuidaron. Se miraron, incómodos. Mi padre intentó justificarse. Estábamos molestos. Dijiste que no y nos dolió. Sí, y me echaron. Así que aprendí a cuidar lo mío. Vi cómo bajaban la mirada. Había un silencio pesado, de esos que no necesitan más explicaciones. Mauricio, dijo mi madre, con voz baja. ¿Entonces no vas a ayudarnos? No de la forma que esperan, respondí. No voy a poner mi estabilidad en riesgo otra vez. Ustedes tomaron sus decisiones, ahora tienen que vivir con ellas. Me levanté y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, añadí. El año pasado me enseñaron que para ustedes, ser parte de la familia significa darlo todo sin recibir nada. Este año, yo decido lo que significa ser parte de la mía. Cerré la puerta detrás de mí. Sabía que esa respuesta iba a dolerles, pero también sabía que era la única manera de protegerme. Lo que no sabía era que el destino estaba preparando una lección aún más grande para ellos, una que no vendría de mí, sino de alguien mucho más cercano a Daniel. Pasaron un par de semanas después de aquella conversación, y no volví a saber nada de ellos, o, al menos, no directamente. Me enteraba de sus movimientos por mi tía Laura, o por algún vecino que aún me escribía de vez en cuando. La tensión seguía ahí, flotando en el aire, y yo no estaba interesado en volver a abrir heridas que apenas habían empezado a cicatrizar. Hasta que, un viernes por la tarde, mientras salía del trabajo, vi una llamada perdida de mi tía. Le devolví la llamada en el acto, y lo primero que escuché fue su voz apresurada. Mauricio, no sé si deberías alegrarte o preocuparte, pero tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? Tu hermano Daniel. Lo arrestaron anoche. Me quedé inmóvil en la acera, sintiendo el murmullo del tráfico como si estuviera muy lejos. ¿Arrestado? ¿Por qué? Por fraude. Al parecer, intentó vender un coche que no le pertenecía. Me tomó unos segundos hilar las piezas. Resultó que Daniel había intentado poner en venta un coche que pertenecía a un amigo suyo. Según la versión que corría, el dueño le había confiado las llaves para un par de arreglos, y él, viendo la oportunidad, decidió anunciarlo en redes y pedir un pago por adelantado. El problema es que el comprador pidió verificar la propiedad y ahí todo se vino abajo. Y ahora tus padres están desesperados, continuó mi tía, no solo por el arresto, sino porque dicen que necesitan un abogado caro para que no lo condenen. No pregunté cuánto costaría. Ya sabía cuál sería la cifra, más de lo que cualquier abogado decente cobra por un caso así. Y también sabía que, inevitablemente, volverían a buscarme. Esa misma noche, mi teléfono sonó. Era mi madre. Contesté después del tercer timbre.
Mauricio, necesitamos que vengas a casa. Es urgente. Imagino que es por Daniel. Sí. Por favor, hijo. Esto es diferente. Está en juego su futuro. Su futuro. Una frase que siempre había servido como carta blanca para justificar cualquier gasto o sacrificio. Y siempre, curiosamente, se refería al futuro de Daniel, nunca al mío. Acepté ir al día siguiente, no porque tuviera intención de ayudarlos con dinero, sino porque quería escuchar de su propia boca cómo pensaban pedirme otra vez algo que no estaba dispuesto a dar. La casa estaba igual que siempre, aunque ahora tenía un aire apagado. En la sala estaban mis padres, con gestos serios, y un hombre que supuse era el abogado que querían contratar. Sobre la mesa había un contrato y una cifra escrita en letras grandes. $7,500. Mauricio, si conseguimos esta cantidad, el abogado podrá trabajar en un acuerdo para que Daniel no tenga antecedentes. Empezó mi padre. Sabemos que es mucho, pero eres la persona con más posibilidades de ayudarnos. Me quedé mirándolos, sin sentarme. ¿El único? ¿Y qué pasó con todos los amigos de Daniel? ¿O con él mismo? Hijo, dijo mi madre, casi con lágrimas. No es momento de reproches. Es tu hermano. Sí, es mi hermano. El mismo que me llamó egoísta y se rió en mi cara cuando me pidieron mi coche. Hubo un silencio incómodo. El abogado miraba el suelo, como si quisiera desaparecer. ¿Entonces no vas a ayudar?, preguntó mi padre, esta vez con un tono seco. No con dinero. Se quedaron mirándome, sin entender. Pero puedo ayudarlos de otra manera, continué. Tengo un conocido que trabaja con asistencia legal gratuita para casos de primera ofensa. No es un abogado de lujo, pero podría conseguirles orientación y apoyo sin que tengan que pagar miles. Mi propuesta fue rechazada al instante. No era lo que querían. Lo que querían era mi dinero, otra vez. Mauricio, si no quieres ayudar, dilo de una vez, dijo mi padre, alzando la voz. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Respondí, manteniendo la calma. No voy a poner mis ahorros en riesgo para salvar a alguien que, en este momento, está pagando las consecuencias de sus propias decisiones. Me levanté y antes de irme, añadí. La última vez que estuve aquí, me dijeron que buscara mi propio camino. Hoy les digo lo mismo. Salí de la casa y mientras conducía de vuelta a mi apartamento, no sentí culpa. Sentí alivio. Era como si, por primera vez, hubiera dejado de ser la red de seguridad de una familia que solo me veía como un recurso. Lo curioso fue que, 3 días después, recibí un mensaje inesperado, pero no de mis padres, sino de Daniel, y su tono era muy diferente al de siempre. Mauricio, sé que no me merezco tu ayuda, pero necesito verte, no para pedirte dinero, lo juro, solo quiero hablar. No supe si contestar de inmediato o dejarlo en visto. Parte de mí quería ignorarlo, pero otra parte quería escuchar qué podía tener que decir alguien que siempre me había tratado como un cajero automático con patas. Y así fue como, sin saberlo, me encaminé hacia el momento en que todo empezaría a cambiar. Pero no como ellos pensaban. Al día siguiente del mensaje, decidí responderle a Daniel con algo breve. Podemos vernos mañana por la tarde, en un lugar público. No quería arriesgarme a que la conversación terminara en una escena dramática en casa de mis padres. Quedamos en una cafetería cerca del centro, un lugar tranquilo donde podríamos hablar sin interrupciones. Llegué unos minutos antes y me senté junto a la ventana. Daniel apareció puntual, algo inusual en él. Llevaba la misma sudadera desgastada de siempre, y su rostro, que antes reflejaba arrogancia, ahora parecía marcado por el cansancio y la tensión. Se sentó frente a mí, pidió un café, y sin rodeos, dijo, «Mauricio, la he cagado». No pude evitar una media sonrisa irónica. «Eso ya lo sé. Lo que no sé es por qué quieres hablar conmigo ahora.
Daniel bajó la mirada. Porque eres el único que no me da discursos vacíos. Todos los demás me dicen, tranquilo, lo vamos a resolver. Pero nadie me dice cómo. Me quedé en silencio, observándolo. Esa era la primera vez que lo escuchaba admitir, aunque fuera de forma implícita, que sus problemas eran consecuencia de sus actos. ¿Y qué esperas de mí?, pregunté. Nada de dinero, lo prometo. Solo necesito contarte algo que quizás pueda ayudarte a entender por qué las cosas han llegado a este punto. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Papá y mamá no están tan en crisis solo por la fiesta de graduación y el préstamo. Hay otra deuda que no te han contado. Fruncí el ceño. ¿Qué deuda? Hace casi 2 años, papá invirtió en un negocio de un conocido mío, una especie de franquicia de suplementos deportivos. Yo le insistí en que podía ser rentable, que tenía contactos en el gimnasio y que podía encargarme de las ventas. Pero fue un desastre. El dinero desapareció y yo no pude vender nada. Me quedé helado. ¿Estás diciéndome que la deuda que ahora amenaza la casa, la provocaste tú? Daniel asintió lentamente, sin mirarme. Sí, y no saben cómo salir de eso. Por eso insisten tanto en que les des dinero, porque creen que así podrán tapar todos los huecos. Me recosté en la silla, procesando lo que acababa de escuchar. Ahora todo encajaba. La desesperación de mis padres, su insistencia en que solo yo podía ayudarlos, y el hecho de que, incluso con el préstamo de la fiesta, la deuda pareciera demasiado grande. ¿Y por qué me lo dices ahora?, pregunté. Porque no quiero que pienses que papá y mamá son las únicas culpables. Yo tengo gran parte de la responsabilidad, y también porque sé que tú no vas a caer en la trampa de pagarles. ¿Trampa? Sí. Si les das dinero, lo usarán para pagar un par de cuotas, y luego todo volverá a estar igual. No va a solucionarse. Sus palabras me sorprendieron. ¿Era este el mismo hermano que hace 1 año me llamó egoísta? Daniel, dije, eligiendo mis palabras. Agradezco que me lo digas, pero entiendes que esto no cambia mi decisión, ¿verdad? Lo sé. Solo quería ser honesto. Terminamos el café sin hablar mucho más. Antes de irse, Daniel me entregó un sobre. Es una copia de un documento que quizás te interese. No me preguntes cómo lo conseguí. Lo abrí en casa esa noche. Era una copia del contrato de inversión que mi padre había firmado con ese supuesto negocio de suplementos. Y ahí, en letras claras, aparecía también la firma de Daniel como responsable de operaciones. Me quedé mirando el papel durante un buen rato. Aquello era una evidencia clara de que Daniel no solo había causado parte de la deuda, sino que lo había hecho con conocimiento y compromiso legal. Y, si las cosas se ponían feas, mis padres no podían culpar únicamente a terceros. Su hijo menor estaba involucrado directamente. Guardé el documento en una carpeta y me acosté pensando en todo lo que podía significar. No era que quisiera usarlo para hundirlos, pero sí era una carta que me daba una ventaja inesperada. Y esa carta iba a volverse crucial más pronto de lo que imaginaba, porque 3 días después, mi padre apareció en la puerta de mi apartamento, sin avisar. Eran las 8 de la noche cuando escuché los golpes en la puerta. Me levanté del sofá y miré por la mirilla. Era mi padre. Llevaba una chaqueta arrugada y el rostro cansado, como si hubiera envejecido 10 años en los últimos meses. Abrí la puerta, pero me quedé en el umbral. Mauricio, tenemos que hablar, dijo, evitando mi mirada. Adelante, respondí, moviéndome para que pasara. Se sentó en la mesa de la cocina, sin quitarse la chaqueta. No había rastro de la autoridad que solía imponer. Hijo, sé que las cosas no han sido fáciles entre nosotros, pero la situación se está volviendo insostenible. El banco nos ha dado un ultimátum. Necesitamos $5,000 esta misma semana, o perderemos la casa. Me quedé en silencio unos segundos.
¿Y por qué crees que voy a darte ese dinero después de todo lo que pasó? Pregunté, sin suavizar el tono. Porque somos familia, y aunque nos hayamos equivocado, no podemos dejar que la casa se pierda. Ahí creciste. Su discurso me sonó vacío. Esa misma casa de la que me habían echado sin pensarlo 2 veces ahora, era un símbolo que debía conmoverme para abrir mi cartera. Papá, lo que no me contaste es que parte de esa deuda no es solo por la fiesta de Daniel, sino por una inversión fallida que él mismo gestionó. Dije, mirándolo directamente. Vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa. ¿Quién te dijo eso? Digamos que tengo mis fuentes, y también tengo esto. Saqué de la carpeta la copia del contrato que Daniel me había dado y la puse sobre la mesa. Mi padre la tomó con manos temblorosas. Lo hojeó y no dijo nada durante un largo minuto. Finalmente, suspiró. Entonces ya sabes toda la verdad. Sí. Y sabiendo eso, entenderás que no voy a poner mi dinero para tapar los errores de Daniel, ni los tuyos. He trabajado muy duro para no depender de nadie, y no voy a retroceder. Su rostro se endureció, pero no como antes, con ira, sino con resignación. Supongo que esto es lo que merecemos, murmuró. Me levanté y me acerqué a la puerta, dejándole claro que la conversación había terminado. Papá, te deseo lo mejor. Ojalá encuentren una solución, pero no será conmigo sacrificando lo que he construido. Se levantó lentamente, guardó el contrato en el sobre y se fue sin mirar atrás. Esa fue la última conversación seria que tuvimos en meses. Un mes después, me enteré por mi tía Laura de que el banco finalmente ejecutó el embargo. Mis padres tuvieron que mudarse a un pequeño departamento alquilado. Daniel, incapaz de encontrar un trabajo estable, terminó viviendo con un amigo, cargando una reputación cada vez más deteriorada por el escándalo del fraude. Yo no celebré la noticia, pero tampoco sentí pena. No porque fuera insensible, sino porque entendí que cada uno estaba enfrentando las consecuencias de sus actos. Lo curioso fue que, poco después, la vida me dio una vuelta inesperada. La empresa para la que trabajaba abrió un programa de expansión y necesitaban a alguien para liderar un nuevo proyecto en otra ciudad. El ascenso venía con un aumento considerable de sueldo y beneficios, incluido un bono que me permitió dar el pago inicial para comprar mi propio departamento. Recuerdo que el día que firmé la escritura, pensé en lo irónico que era. La casa en la que crecí ya no pertenecía a mi familia. Pero yo, el hijo, egoísta, había logrado asegurar un techo propio sin ayuda de nadie. No volví a vivir bajo el mismo techo que ellos. Con el tiempo, nuestra relación se volvió cordial, pero distante. No había resentimiento abierto, solo una barrera invisible que ninguno intentaba cruzar demasiado. Un año después de aquel primer no que les dije, me encontré tomando un café en la misma cafetería donde me reuní con Daniel. Observé por la ventana a la gente pasar, pensando en todo lo que había cambiado. Me di cuenta de algo. A veces, decir no es la mayor demostración de amor propio que uno puede tener. No se trata de venganza ni de demostrar quién tiene razón, sino de no permitir que te arrastren a hundirte con un barco que se está hundiendo por decisiones que no tomaste tú. El karma no siempre llega en forma de castigo visible. A veces, llega como una lección que te deja en paz contigo mismo. Y esa paz, aprendí, no tiene precio.